Muy buenos días, estudiantes de grado décimo. Espero que se encuentren bien allí en su casa con sus familiares. Bueno, chicos y chicas, vamos a continuar, ¿sí? Con las temáticas de esta primera unidad. La clase pasada estuvimos trabajando sobre el autoconocimiento, ¿sí? Porque es importante que el ser humano haga un ejercicio de autoconocerse, ¿sí? De saber cuáles son sus necesidades, de saber cuáles son sus metas, sus sueños, sus deseos más profundos, para poder así realizar un proyecto de vida mejor y de alguna manera encontrarle un sentido a la vida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, entonces, nosotros hoy vamos a conocer las necesidades básicas que tiene el ser humano. Esto es complementario a el ejercicio del autoconocimiento, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un autodiagnóstico, estamos ya reconociendo y conociendo cuáles son nuestras necesidades, ¿sí? Entonces vamos a trabajar hoy este subtema. Cuando nosotros hablamos de desarrollo personal, lo primero y más elemental es saber cuáles son nuestras necesidades humanas, ¿sí? No podemos hablar de desarrollo personal sin haber descubierto cuáles son nuestras necesidades básicas, cuáles son esas que nos van a permitir mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Entonces, ustedes que son jóvenes y quieren conocerse, primero deben identificar y satisfacer sus necesidades básicas, ¿sí? Para poder así orientar tus acciones, sus metas, sus aspiraciones y sueños. Entonces, como yo había dicho anteriormente, que para poder hablar de desarrollo personal, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Conocer nuestros deseos, nuestras necesidades, ¿sí? Y todo esto va a depender de las posibilidades que yo tenga a mi alcance, ¿sí? Para poder así satisfacer esas necesidades básicas, ¿sí? Entonces vamos a partir de estos objetivos o de esta importancia del conocernos a nosotros y saber cuáles son nuestras necesidades, ¿sí? Entonces no hay desarrollo personal si no conocemos nuestras necesidades humanas, ¿sí? Entonces, el desarrollo personal se va construyendo o se va alcanzando hacia esa calidad de vida a medida que nosotros vamos que satisfaciendo nuestras necesidades, ¿sí? Bueno, pero cuando hablamos de necesidades humanas fundamentales o básicas, ¿a qué nos referimos? Cuando se habla de necesidades básicas o necesidades fundamentales de la humanidad, se hace referencia a aquellos elementos mínimos, ojo, mínimos indispensables que los seres humanos necesitamos. ¿Para qué? Para sobrevivir, para subsistir, para vivir en este mundo, ¿sí? Son aquellos elementos mínimos que el ser humano requiere para poder llevar así una vida óptima, ¿sí? En las mejores condiciones. En lo que sí coinciden los distintos criterios o conceptos, porque una serie de expertos como Maslow, Max Neff, han estado siempre tratando de definir qué son las necesidades, y digamos que ellos allí en esos diferentes conceptos chocan un poco y no como que tienen mucha diferencia, ¿sí? Entonces, lo que uno puede decir de esos dos conceptos que ellos tienen sobre necesidades básicas es que las necesidades del individuo son propias de la humanidad, ¿sí? Son propias del ser humano.
se puede saber que el ser humano es un ser que necesita satisfacer sus necesidades. Y eso nos hace diferente hacia los animales, ¿sí? Esa es una de las grandes diferencias que hay entre el ser humano y el reino animal, ¿sí? De modo que son compartidas por la especie en todas las culturas y periodos históricos posibles. Las necesidades humanas son de todas las culturas, de todas las sociedades, regiones, y que siempre han estado en todos los periodos históricos, ¿sí? Desde el principio, el ser humano se ha visto en la necesidad de satisfacer sus necesidades, ¿sí? De buscar elementos mínimos para poder sobrevivir. Ponemos un ejemplo en la época de las cavernas, ¿sí? El hombre primitivo, cuando llovía, cuando hacían esas tempestades, el que se vio la necesidad de refugiarse, de construir un hogar, de irse a vivir a las cuevas, ¿sí? De hacer techos con lo que ellos tenían a su alcance. Entonces vemos cómo el ser humano desde mucho tiempo, siempre ha sido así, de tratar de suprimir esas necesidades para poder vivir, ¿sí? Luego, con el pasar del tiempo, se fueron desarrollando técnicas y se fue mejorando ciertos elementos que tenía el ser humano, ¿sí? La necesidad de saciar la comida, ¿sí? Le tocó ir a cazar, ¿sí? Y muchas técnicas que poco a poco el ser humano fue implementando, ¿sí? Para así poder llenar sus necesidades. Bueno, eso es un ejemplo. Entonces, digamos que esto siempre ha estado, esto es de culturas y periodos históricos posibles, aunque haya intentado satisfacerse mediante procedimientos, estrategias y sistemas muy distintos entre sí históricamente. Sí, sabemos que en el siglo XX el ser humano se satisfacea de diferente manera a las de ahora. Sí, ahora estamos en ese boom de la tecnología, de la comodidad, de algunas cosas que nos están facilitando esos recursos, ¿sí? Facilitando lo que anteriormente era muy difícil conseguir o a través de distintos procedimientos o estrategias, ¿sí? Además, admite que estas necesidades fundamentales son simultáneas. ¿Por qué? Porque se las necesita toda la vez. Tú no necesitas tú no puedes satisfacerte o decir de que tú satisfaciste esa necesidad sin tener en cuenta las otras, ¿sí? Una te lleva a la otra. Son simultáneas. Complementarias. Si falla una, fallan las demás. ¿Sí? Miren todo lo que la cadena, ¿sí? Que va llevando cada una. No comercializables. No es aceptable que formen parte de un negocio. Las necesidades humanas, desafortunadamente, el mundo, la globalización ha hecho que muchas se comercialicen. Como dice ahí, no se aceptan de que formen parte de un negocio, ¿sí? Digamos un ejemplo, el agua potable es una necesidad básica del ser humano y miren que en la actualidad y de hace muchos años el servicio por el agua en el mundo entero se cobra, ¿sí? Se vende la botella de agua y todas esas u otras productos que son básicas del ser humano. Entonces ahí es donde viene la gran polémica. ¿Cómo hacen esas personas que no tienen la capacidad para poder acceder
a esas necesidades? Entonces, ahí les dejo eso como pregunta, ¿sí? Bueno, continuamos. Hay tres postulados básicos, ¿sí? Que nos ayudan a entender un poco sobre esto de las necesidades básicas. Por ejemplo, el psicólogo Max Neff, Antonio y Martin Oppenheim han definido tres postulados básicos relacionados con el desarrollo. Ojo, el desarrollo se lleva a cabo cuando tú satisfaces tus necesidades, ¿sí? Entonces, para ellos el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. El desarrollo personal es propiamente del ser humano, ¿sí? No de un objeto o de otro ser vivo, sino del ser humano, del individuo, de la especie humana como tal. Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables. Eso ustedes más adelante como tarea lo van a hacer. Van a descubrir o van a consultar más bien cuáles son esas necesidades humanas. Como dice ahí, son finitas, ¿sí? Pocas y se pueden clasificar. Cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos para la satisfacción de las mismas necesidades humanas fundamentales. En cada sistema, estas se satisfacen o no a través de la generación o no generación de diferentes tipos de satisfactores. Uno de los aspectos que define una cultura es su elección de satisfactores. Los satisfactores también hacen parte de esta unidad y más adelante los vamos a conocer. Bueno, como dice aquí, cada sistema económico y político adopta diferentes estilos para la satisfacción de las necesidades humanas. También ellos influyen, ¿sí?, en cuanto a la obtención de esas necesidades. Sabemos que en el mundo hay estados que son políticamente, son totalitarios, son comunistas, otros son capitalistas, y que la persona, estando en esos países o estando en el contexto social y político de su país, así va a encontrar esas necesidades humanas. A muchos se les va a limitar, como a otros no. Sabemos que en los países, en los estados que son capitalistas, nosotros podemos ir a abastecernos, ¿sí? Adquirir la canasta familiar y muchos otros elementos que nos permiten a nosotros desarrollar una vida adecuada, el estudiar, el acceso a la educación pública, ¿sí? Y como en otros países esas necesidades se ven limitadas, se ven totalmente contrapuestas a lo de los países que son capitalistas. Sí, vemos en un ejemplo Corea del Norte, uno de los países totalitarios que aún existen en pleno siglo XXI, cómo estas personas están limitadas a acceder a muchos de estos recursos, a muchos de estos satisfactores también. No nos vayamos tan lejos. Nuestro país vecino Venezuela, que la gente tiene limitaciones para acceder a la canasta familiar. ¿Por qué? Porque ese país está así políticamente constituido, ¿sí? Entonces vemos que estos postulados de alguna manera nos ayudan a saber el por qué las diferencias de las necesidades básicas en diferentes países, sabiendo que las necesidades son de todas las culturas, todas las sociedades de la humanidad necesitan satisfacer, ¿sí?, sus necesidades. Entonces, pero todas son diferentes de llegar a ellas, ¿sí? Bueno, las necesidades humanas fundamentales de un individuo que pertenecen a una sociedad
consumistas son las mismas del que pertenece a una sociedad ascética. Lo que cambia es la cantidad y calidad de los satisfactores elegidos y las posibilidades de tener acceso a esos satisfactores requeridos. Lo que está culturalmente determinado no son las necesidades humanas, sino los satisfactores de esas necesidades. El cambio cultural es consecuencia, entre otras cosas, de abandonar satisfactores tradicionales para reemplazarlos por otros nuevos y diferentes. Aquí nos trata de decir que el individuo, ¿sí? O quiere decir el ser humano que pertenece a esas sociedades consumistas, hace referencia a todos estos países de Europa, ¿sí? Donde la sociedad de consumo es básicamente aquellas personas que están en un vacío total, en la cual sus vidas se basan en lo material, en la estética, en la cultura light, en no engordar, y todo ese consumo de tecnología, de alimentos y todo lo que hace parte a esa sociedad consumista. Y allí, obviamente, los satisfactores van a cambiar, ¿sí? Allí por la cultura, ese cambio cultural va a hacer que muchas personas abandonen ciertos satisfactores tradicionales por unos nuevos y diferentes, ¿sí? Por ejemplo, las personas o una persona que vive en África, que sus satisfactores son totalmente diferentes, limitados, y por algún motivo viajó a Europa y se especializó y está viviendo allá, va a cambiar sus satisfactores tradicionales, los va a cambiar y los va a reemplazar por unos nuevos y diferentes. ¿Por qué? Porque está en una sociedad diferente, está en una cultura diferente, ¿sí? Entonces, eso suele pasar cuando el ser humano hace un cambio eh, de esos satisfactores. Las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas, ¿sí? Y en todos los periodos históricos. Lo que cambia a través del tiempo y de las culturas es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades. Oigan esto que es muy importante. Yo les decía que toda cultura o todas las sociedades del ser humano, ¿sí? De la humanidad, tienen necesidades básicas. Lo que cambia a través del tiempo y de las culturas es la manera y los medios como se utilizan para satisfacer las necesidades, ¿sí? Aquí en Colombia, nosotros satisfacemos las necesidades diferentes a la sociedad venezolana, ¿sí? A la sociedad de Estados Unidos. Son sociedades totalmente diferentes y que eso depende también de los tiempos y de cómo nosotros adoptamos el cambio hacia una cultura, ¿sí? Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta esto porque nos va a permitir saber que todas las culturas, todas las sociedades necesitan satisfacer sus necesidades, ¿sí? Y que la obtención de esas necesidades va a ser diferente en cada una de estas sociedades, ¿sí? Bueno, seguimos. Miren, hay algo que es muy importante, que es la pirámide de Maslow, ¿sí? Maslow era un gran psicólogo, un gran experto en todo este tiempo de del siglo XX, uno de los más importantes sobre
sobre esta rama de la psicología que se encarga de estudiar el autoconocimiento del ser humano. Él en su teoría psicológica, él habla sobre la motivación y las necesidades del ser humano, aquello que nos lleva a actuar tal y como lo hacemos. ¿Sí? Según Maslow, un psicólogo humanista, nuestras acciones nacen de la motivación dirigida hacia el objetivo de cubrir ciertas necesidades, ¿sí? Las cuales pueden ser ordenadas según la importancia que tienen para nuestro bienestar. Ojo, aquí dice, nuestras acciones nacen de la motivación hacia el objetivo de cubrir ciertas necesidades y estas van a estar ordenadas según el grado de importancia que tienen para nuestro bienestar. ¿Sí? Eso ya ahorita en la siguiente diapositiva vamos a estar revisando cuáles son esas que él propone. ¿Sí? Esto quiere decir que Maslow proponía una teoría según la cual existe una jerarquía de las necesidades humanas. ¿Sí? Él plantea o planteó que las necesidades humanas tienen una jerarquía. ¿Cómo así? Entre menos en las que estén más abajo de esa pirámide son las, digamos, las menos importantes, ¿sí? Para él. Y defendió que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados, ¿sí? Es como una escalera. Tú satisfaces la necesidad de tener vivienda, de tener seguridad, salud. Entonces tú vas escalando, ¿sí? A partir de esa jerarquización se establece lo que se conoce como la pirámide de Maslow, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuál es esa pirámide al de la cual él nos hace referencia. Bueno, ahí tenemos una representación gráfica de lo que él propone, ¿sí? De lo que él propuso. Para él hay 5 necesidades básicas o fundamentales y que éstas se jerarquizan, ¿sí? Toman una jerarquización dependiendo del grado de bienestar que uno le dé a ellas. Por ejemplo, las biológicas, la sexualidad, el comer, el dormir, ¿sí? El tú ir a bailar, esas son necesidades totalmente básicas, ¿sí? Que hacen parte del campo biológico de nosotros, ¿sí? La de seguridad, ahí tenemos representado el dinero, la casa, el hogar, ¿sí? Las necesidades de seguridad, ¿sí? Son como la protección, el amor, la comunicación, ¿sí? La compañía. Las de pertenencia son las que te permiten a ti estar hacer parte de un grupo social, ¿sí? De que tú reconozcas tus derechos y deberes. De reconocimiento es la que te da a ti o la que tú satisface de acuerdo a tu reconocimiento o autorrealización, ¿sí? Y la de autorrealización, digamos, ya es cuando tú eh, hayas completado todas estas, ¿sí? Son las que te permiten a ti, por ejemplo, ya cuando tú en grado 11, un décimo, ya termines, te gradúes, digamos que allí fuiste avanzando, ¿sí? Fuiste avanzando. Entonces todas estas tienen una cierta característica que se diferencian una de la otra. Digamos que la gran característica de estas es porque todas tienen un grado de jerarquización, ¿sí?
biológica, que es algo sencillo, satisfacer el hambre, la sed, la sexualidad y todo esto, y así vas tú avanzando, ¿sí? Entonces, una de las características generales de esta teoría de Maslow, que es el que más ha estudiado esta parte del ser humano, él dice que las necesidades fisiológicas nacen con la persona, ¿sí? El resto de las necesidades surgen con el transcurso del tiempo, ¿sí ven? Las necesidades fisiológicas como es la sexualidad, la alimentación, la salud, ¿sí? La sed, o sea, algo que es de tu cuerpo, eso nace contigo, ¿sí? Y luego las demás van surgiendo con el transcurso del tiempo. A medida que la persona logra controlar sus necesidades básicas, aparecen gradualmente necesidades de orden superior. No todos los individuos sienten necesidades de autorrealización, debido a que es una conquista individual. No todos tenemos esa concepción o esa convicción eh, de lograr algo en la vida o de ser triunfalistas, sino que nos quedamos estancados allí, ¿sí? Las necesidades básicas requieren para su satisfacción un ciclo motivador relativamente corto. En contraposición, las necesidades superiores requieren de un ciclo más largo, ¿sí? Obviamente porque son las que más trabajo cuestan para alcanzarlas, ¿sí? Entonces, jóvenes, dejamos hasta aquí conociendo un poco sobre esto de las necesidades del ser humano. Entonces nos vemos en la reunión que vamos a tener por Zoom y ahí estaremos escuchándolos a ustedes sus preguntas y dudas que tengan sobre el tema. Que tengan un excelente día.